Eh, Quisiera tratar con ustedes hoy un poco por qué aparece el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateos, por qué son 4 evangelios y no 5 o 6. En realidad hay muchos evangelios, ¿no? Con los que llaman evangelios apócrifos, son muchísimos. Pero han quedado 4. ¿Y el origen de estos 4 cuál es? Eso que quisiera ver un ratito con ustedes. Para esto necesitamos informaciones que nos llegan especialmente de los Hechos de los Apóstoles. Lucas estaba preocupado en esta cosa y entonces abrió un camino por el cual podemos más o menos ver por qué fue necesario que Lucas escribiera su evangelio. Digo que fue necesario, en serio. Todo empezamos desde cuando Jesús resucitó, gran alegría, todo el mundo testimonió su resurrección, las cosas iban viento en popa porque muchísimos se convertían. Dice en los Hechos de los Apóstoles que muchos de los sacerdotes, de la clase de los sacerdotes, abrazaban la fe. Creo que esto era un problemón para todos los que habían quedado como el sumo sacerdote, el Sanedrín y toda esta gente que veía preocupados como varios de sus miembros se iban a la nueva fe. Pero esta preocupación del Sanedrín y de los sumos sacerdotes al final era solamente una preocupación. ¿Por qué? Porque ninguno de estos grupos, especialmente de sacerdotes, también de gente del pueblo, no renegaban de la ley de Moisés y no renegaban también del templo. Al contrario, dice los Hechos de los Apóstoles, nos dicen que Pedro y Juan solían, es interesante este verbo, solían ir al templo para la oración de la tarde. Y ahí encontraron el famoso tullido y así adelante. Era bastante común que fueran al templo. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos todavía el camino del judaísmo no estaba cerrado. Ellos pensaban que realmente el templo era una casa de oración. El que se dio cuenta que no era así la cosa fue Esteban. Esteban no tuvo ningún problema en decirle a los apóstoles, y por eso empezó el gran lío, que el templo ya era una casa vacía. En efecto tenía razón Esteban. Un dato sobre esto nos lo da el Evangelio de Marcos, el cual medio irónicamente habla en el capítulo 11 de una higuera que no producía fruto, que fue maldecida por Jesús. La higuera se secó desde las raíces. Evidentemente, en base a la profecía de Oseas, en el capítulo 9, Marcos dice, esta higuera es la metáfora del templo. Este templo ya no sirve más. Cuando Pedro le dice a Jesús, mira, la higuera se ha secado desde las raíces, Jesús parece que no entendió la frase de Pedro y le contesta otra cosa. Parecería, en realidad le contestó muy bien. Porque Jesús le dice, Pedro, yo te propongo otro lugar de oración. Deja la higuera. Otro lugar. Este es un lugar desde el cual podés pedirle a Dios que una montaña se vaya a sentarse en el mar y lo acontecerá. Es una hipérbole. Hoy lo podríamos traducir como, por ejemplo, si estamos de acuerdo, pedirle a Dios que el narcotráfico desaparezca de Latinoamérica o del mundo. Era más fácil que la montaña vaya a parar sobre el mar, creo yo, que desaparezca, ¿no? Sin embargo, Jesús le hace exactamente este ejemplo. Y añade encima una cosa muy linda, realmente, pues dice, cualquiera puede entrar en ese lugar. La entrada está prohibida solamente a los que no perdonan. Bah, interesante. Entonces, Marco con esto nos dice, Esteban había entendido que ese templo ahora era una casa desierta. Entonces, así, hablando un poco en broma, si quieren, enfrenta a Pedro y Juan y dice, ¿qué van a hacer al templo? Si es una casa que no sirve más.
Claro, cuando llegó a los oídos de los sumos sacerdotes que el templo empezaba a entrar en crisis, agarraron a Esteban y lo mataron, primera cosa que hicieron. Y después, dado que lo que pensaba Esteban empezaba a ser la doctrina común dentro de los nuevos adherentes a la secta de los que seguían a Jesús, se preocuparon mucho, empezó una gran persecución. Pablo fue el motor de esta persecución, desaparecieron todos, muchísimos se fueron a Samaria, otros se fueron a Antioquía, y allá fue el nuevo centro de la discusión teológica, de la salida de los misioneros. Fue una comunidad cristiana muy grande la de Antioquía. Antioquía es una ciudad, hay muchas Antioquías, pero esta es una ciudad que está en Siria, en el sur de Siria, no mucho más arriba de los límites de Israel actual. Ahora hay unos restos arqueológicos, pero es interesante porque realmente esta ciudad fue en la historia del cristianismo muy importante. Cuando fueron allá en esta ciudad de Antioquía, se afincó la primera comunidad cristiana. Algunos empezaron a testimoniar la vida de Jesús, su muerte y su resurrección a los paganos empezaban a responder, iban aumentando de número. Entonces los apóstoles que todavía habían quedado en Jerusalén se preocuparon, mandaron Bernabé llega ahí, ve que las cosas son realmente muy interesantes, y entonces, ¿qué hace Bernabé? Bernabé conocía a Pablo. Pablo estaba retirado en un desierto, entonces lo va a buscar y le dice: Pablo, vení a Antioquía. Claro, Pablo nunca había estado con Jesús. Y sin embargo, en la carta a los Gálatas, que será un tema importante, en la carta a los Gálatas dice: el evangelio que yo predico no me lo ha enseñado ni Pedro, ni Santiago, ni nadie. Ese es un evangelio mío, porque a mí me lo enseñó Jesucristo. Jesucristo mismo. ¿Y cuál era este evangelio? Este evangelio es un poco el principio fundamental de Pablo, que aparece en su primer viaje misionero en los alrededores de Antioquía. En otra Antioquía, esta vez se llama de Pisidia, juntó en la sinagoga a todos los que querían escucharlo, y él le dijo el famoso principio propio de él. No es por la ley de Moisés que nosotros obtenemos la justificación, sino a través de la gracia de Jesucristo y de la fe en él. Probablemente este es el principio de base de Pablo. Para muchos judíos, haber eliminado así de cuajo la ley de Moisés era un problemón. Entonces empezaron a mirar a Pablo y a todos estos paganos que venían con una cierta diferencia. Decían: ¿y estos ahora quiénes son? Probablemente la preocupación de estos judíos, que ahora llamaremos judíos cristianos, y que habían encontrado en el apóstol Santiago el Menor, su guía y su conductor, y que habían quedado en Jerusalén, probablemente estaban preocupados de la moralidad, porque ellos predicaban la fe en Cristo, pero no habían dicho que las obras de la ley no eran la vía, el camino de la justificación. Entonces, sí, la conciencia moral del judaísmo había sido purificada por medio de 1000 años de la predicación de la ley de Moisés, cosa que había acontecido. La moralidad del mundo pagano era de terror. Entonces, la entrada de grupos tan grandes de paganos dentro de esta revisión del judaísmo, esta nueva manera de vivir la ley de Moisés, los preocupaba mucho. Era como tirar un balde de agua fría dentro de una olla de agua caliente. Al final es desastroso. Probablemente podría ser esa la preocupación. Cierto es que le levantaron a Pablo un problemón muy grande. Y este problemón se centró sobre la palabra la circuncisión, en el sentido de la metáfora de la ley de Moisés. Un pueblo que iba a nacer, por eso la circuncisión, el pueblo que nacía, pero dada por medio de la justificación que daba la ley de Moisés. Por eso, cuando Mateo escribe su evangelio, Jesús
en su genealogía remonta solo hasta David, porque David era un poco el inicio de toda la cadena mesiánica de los reyes, de los mesías, hasta llegar a Jesús. Lucas, en su evangelio, lo hace remontar hasta Adán. ¿Por qué? Porque para Lucas Jesús era un hombre que representaba, resumía en sí mismo a toda la humanidad, pertenecía realmente al mundo humano. Ecco. Entonces, contra Pablo, estos judíos cristianos tenían este problema: no se puede eliminar la ley de Moisés de la fe de Jesucristo. ¿Qué hará Mateo entonces? Si Mateo escribe su evangelio para los judíos cristianos, tendrá que tener muy en cuenta la ley de Moisés. Por eso Mateo, bien al principio de su evangelio, dice: yo no vine a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Y entonces los primeros capítulos de Mateo, del capítulo 3 en adelante, son una reformulación de la ley de Moisés llevada a su esencia, pero sin decir que la ley de Moisés no servía más. Lucas, que va por su cuenta y no necesita de la ley de Moisés, porque él está predicando a paganos que de Moisés no tienen la menor idea, entonces habla no de la ley de Moisés, habla de algunos conceptos que para Lucas eran fundamentales. Estos conceptos, lo veremos dentro de poco, serán, por ejemplo, primero la misericordia. El mundo pagano era un mundo sin misericordia. San Pablo, cuando en la carta a los romanos, en el capítulo 1, hace la lista de los pecados del mundo pagano, dice, resumiendo todos los pecados, dice: son gente sin misericordia. Claro que Lucas, de este punto, hace el punto esencial de la vida. Por eso también se llama también a Lucas, se le solía llamar el escriba de la misericordia del Señor. El otro tema, que para Lucas es muy importante, no es el tema de la profecía, que en Mateo es redundante. Claro que para los judíos, el Evangelio de Marco, al no tener casi nada de realización de la profecía, le ponía serios problemas. Dice: entonces, ¿para qué hablaron los profetas? Mateo se preocupa muchísimo de esto. Miren que en los primeros 2 capítulos, cuando habla de la infancia de Jesús, hay por lo menos, si no han durado, 11 profecías. Y otras aparecen a lo largo de su evangelio. Recién en el capítulo, creo, 26, termina con una frase muy importante, dice: y así se cumplieron todas las profecías. Para los judíos cristianos eso era importantísimo. Las profecías realmente tenían sentido. Para Lucas, que a los paganos de la profecía no tenían la menor idea, entonces no son importantes las profecías, sino que son importantes las parábolas. Y las parábolas de Jesús, que van en el sentido de la palabra de la misericordia, que para Lucas entonces es el punto esencial de su evangelio. ¿Cómo se salió del problema de los judíos cristianos que objetaban a Pablo que su evangelio era un evangelio parcial porque eliminaba de cuajo la ley de Moisés? Pablo, en la carta a los Gálatas, lo narra en una forma muy dramática también. Los Gálatas eran una población del norte de Turquía, probablemente cerca de Ankara actual. No se sabía, Gálatas, se podría aparecer la palabra Galdia, algo así. Podrían ser soldados del ejército romano que, ya habiendo pasado la edad, que era 49 años me parece, la edad para llevar las armas, entraban dentro, lo que diríamos nosotros hoy, una jubilación. Entonces el emperador le daba las tierras que estaban en los límites del imperio, de manera que esta gente acostumbrada a las armas, pero que podía todavía trabajar bien la tierra, esas tierras cultivándolas defendían también el imperio de la entrada de todas las poblaciones que ellos llamaban los bárbaros. Pablo va cae entre esta población de Gálatas y se enferma, y esta gente lo recibió. Pablo, en su carta a los Gálatas, dice: ustedes me recibieron con una amabilidad y un amor tan grande que hasta
se habrían quitado los ojos si pudieran para dármelos. Y reconoce que esta gente se portó con él excepcionalmente bien. Entonces él los evangelizó. Pero cuando se va Pablo, llegan un grupo de judíos cristianos que parecería, del grupo de Santiago, que era un grupo. El problema es que si Santiago sabía de esta gente, no se piensa que no, Santiago no se va a poner así contra Pablo, destruyendo el trabajo de Pablo, sino que eran las márgenes extremos de los grupos de Santiago. Gente que probablemente Santiago mismo no aceptaba, fanáticos, digamos así, más que creyentes, fanáticos. Entonces dice Pablo que falsos hermanos los llama, que vienen de la comunidad de Santiago, pero los llama falsos hermanos, que espían la libertad que Cristo nos dio y quieren quitarla. Entonces dice, yo a esta gente me resistí en la cara, no le cedí para nada, hasta a Pedro, porque Pedro al final ¿cómo había quedado? Y Pedro había quedado entre dos liderazgos muy fuertes. El liderazgo de Pablo, que era para los paganos, y el liderazgo de Santiago, que era para los judíos cristianos. Eran irreconciliables, no había nada que hacer. Santiago había quedado en Jerusalén, y Pablo estaba por toda la zona de Grecia y la Turquía actual. Las cosas llegaron realmente a un punto muy serio porque dice Pablo en la carta a los Gálatas que una inspiración lo obligó a ir a Jerusalén a ver a Pedro y a Santiago. ¿Por qué? Porque dice Pablo con una metáfora que es difícil de entender, dice, para saber si había corrido en vano. Podemos interpretarlo como para decir, diciendo así, se habían creado dentro de la perspectiva general del lado de Pablo, pagano, del lado judío cristiano, un poco la idea de que había dos cristianismos, el cristianismo de Pablo y el cristianismo de Santiago, y que Pedro estaba en el medio. Y esta no era una cosa verdadera, porque el cristianismo es único, no hay dos cristianismos, y Pedro está realmente el centro del cristianismo, es el punto de referencia. Y entonces, esta inspiración, no sabemos bien en qué consistió, pero Pablo la entendió muy claramente. Dice, tuve que ir a Jerusalén. Antes Pablo había estado, al principio de su conversión, Pablo había estado 15 días con Pedro, pero no da ninguna noticia de qué hablaron en esos 15 días. Porque ahora dice, el evangelio que yo predico no me lo contó Pedro. Eso es un evangelio mío. Y por eso yo soy un apóstol del mismo nivel de los 12 apóstoles. Bueno, Pedro cuando ve el problema, entonces decide un concilio, que es el famoso concilio de Jerusalén, el primer concilio, Hechos capítulo 15. Ahí se ve la tensión, porque el primero que toma la palabra es Pedro, el cual le da razón a Pablo, y dice, ¿para qué queremos imponer sobre las espaldas de los paganos una ley que ni nosotros, ni nuestros padres, fuimos capaces de observar? Esto cayó como un balde de agua fría. Entonces se levantó Santiago, el cual dice, no dijo Pedro, dijo Simón, dijo, anterior a lo que Jesús decía, sobre esta roca yo fundaré mi iglesia. Entonces Simón dijo, pero yo digo. Entonces, él mismo, Santiago, reconoció que sí, que la ley de Moisés era imposible una observancia perfecta. Nadie podía hacerlo. Pedro tenía razón. Pero que los paganos tampoco no eran gente así nomás de hacerlo entrar y como que sea. Entonces puso algunas condiciones, no sé, que no coman carne molida a los ídolos, que se guarde la impureza sexual, cosas que fueron aceptadas y que atiendan a los pobres. Pablo, de todo este discurso de Santiago, aceptó solo la última parte, que atiendan a los pobres, y dice, cosa que nosotros hicimos puntualmente, y tenía razón. ¿Y cómo quedó la cosa entonces? Quedó, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, que él se iba a dedicar a los paganos y Santiago se iba a dedicar, y Pedro se iban a dedicar a los judíos cristianos. Y así la cosa se arregló. Se armaron así dos grupos con dos fuertes liderazgos. Y ahora, ¿quién le habla a estos grupos? El día en que se hayan ido al cielo, Pablo de un lado y Santiago del otro, y Pedro también.
Y aquí viene un poco la sugerencia, diríamos así. Pedro se había dado cuenta ya antes del concilio que la predicación del Evangelio era prácticamente entregada a la buena voluntad o a la buena fe o a la memoria de los que habían sido testigos del hecho de Jesús muerto, resucitado, que predica, que sana a los enfermos, que expulsa a los demonios, toda esta serie de cosas. Llamaríamos este periodo el periodo de la oralidad, cuando todo, no había nada escrito, o alguna cosa estaban escritas, pero muy poco. Colecciones, alguna colección de curaciones, colecciones de expulsar los demonios, etc. Pero muy poco. Y la oralidad tiene sus propias leyes. Se está estudiando mucho este tema y hay un estudio muy interesante. La oralidad y lo escrito son una cosa muy distinta. La oralidad especialmente es muy libre, después depende mucho el recuerdo de lo que se predica, depende mucho de el interés del que escucha, y entonces el que transmite la palabra, la transmite en base también a la audiencia que tiene. La oralidad no tiene un marco teológico global en donde se escriben los determinados hechos de manera que uno tenga una idea general de por qué, de su función. Esto, por ejemplo, se ve muy bien que en el Evangelio de Lucas, que pasa de la oralidad a lo escrito, todo lo que cuenta Lucas, que tiene su raíz en la etapa oral de la predicación, está organizado en un pensamiento teológico muy preciso. Jesús baja del cielo, viene sobre la tierra, muere, asciende al cielo y se lleva a toda la humanidad. Baja el espíritu y la predicación empieza, y entonces empieza el reino de Dios a expandirse. Todo lo que la oralidad contaba sobre resurrección y curación de enfermos, leprosos curados, todas estas cosas vienen inscritas dentro de un marco teológico. Mateo esto no lo tiene un marco teológico, pero el marco de Mateo tiene muchísimo la facultad de mezclar la ley cristiana sin eliminar la ley de Moisés. Entonces, más que un marco teológico de viajes así, hace un marco teológico de una ley que se perfecciona hasta llegar a niveles muy altos de perfección, morales también. Ecco. Lucas entonces escribiría para los paganos y Mateo escribiría para los judeocristianos. Así, más o menos sería un poco el origen de estos evangelios. Por eso que dentro del evangelio de Mateo se ve fuertemente el influjo o la marca judía, y en el evangelio de Lucas esta casi desaparece. Habría muchos ejemplos para hacer con esto, ¿no? Lucas insiste mucho le decía sobre la misericordia, sobre la pobreza. El gran problema de Lucas también es la riqueza. Por ejemplo, cuando hace la bienaventuranza, Mateo, cuando escribe felices los pobres, esos pobres en Mateo no son los pobres de plata, corresponden a una palabra hebrea que se llama shafel. Shafel quiere decir gente llana, simple, humilde. Entonces, para Mateo, lo que Lucas pone pobre serían gente simple, buena, abierta a la acción de Dios. La misma bienaventuranza, cuando pasa en Lucas, dice, felices los pobres, pobre en serio. Ecco. En el mundo pagano el problema no era la humildad, sino era la miseria. Por eso también, cuando aparece la parábola del rico que comía todos los días abundantemente, etcétera, etcétera, que no era un avaro que se llenaba la panza, sino que era un hombre que compartía su riqueza y la tenía a disposición de ¿quién? De todos sus amigos. Entonces era una alta sociedad, una ciudad de alta clase, que vivían con ellos, y el pobre que estaba a la puerta ni siquiera lo habían visto. Ecco, porque dice, ¿cuál era el nivel del pobre? Estaba con los perros. ¿Y dónde estaba? A la puerta, a la entrada de la casa del rico. Cuando el rico podía haberle dicho a Jesús en el juicio, digamos así, si yo lo hubiera visto, lo hubiera ayudado. Jesús dice, era imposible no verlo. Por eso el nombre, el rico no tiene nombre y el pobre tiene un nombre, Lázaro. Ecco, son pequeñas, así, detalles si quieren,
pero que indican claramente la fuerte diferencia entre los dos evangelios. Mateo pero tuvo una intuición que para él era muy importante, puso al centro de todo su evangelio la figura de Pedro. Ecco. Y Luca no. Luca pone más bien una predicación. Lo que sí, y con esto cerramos, los dos evangelios están muy preocupados de la escatología. ¿Qué quiere decir? De los últimos días. Podemos traducirlo así. El sentido de toda la religión en este mundo es una humanidad mejor. Un mundo mejor, con menos injusticia, menos maldad, menos todo lo que nosotros sabemos. Entonces, el razonamiento de Mateo es así. Dice, Jesús viene, por eso pone una genealogía al principio, es el Mesías que viene, predica, da la vida, y entonces ahora es posible un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces va desde el capítulo 1 y 2, donde hay una genealogía, hasta el final de su evangelio, antes de la pasión y muerte de Jesús, en el capítulo 25, donde aparece claramente, 24 y 25, donde hace que vendrá un día que después el juicio universal. El Señor juntará a su derecha, a su izquierda, y eso está muy bien, pero la pregunta que hará a los que no lo ayudaron a construir un cielo nuevo y una tierra nueva no es, ¿tuviste fe en Jesucristo? ¿Creíste en Jesucristo? No. La pregunta es, ¿tenía hambre, me dieron a comer? ¿Estaba enfermo? Etc. Es decir, obra de misericordia. En otra palabra, Mateo me dice, al final, el juicio verdadero que Dios quiere armar sobre toda la humanidad es si le han ayudado a crear un mundo de fraternidad, independientemente de su fe. Aquí nadie se le escapa. Uno puede decir, yo nunca escuché hablar de Jesucristo, sí, pero tenías hijos, tenías señora, tenías amigos. ¿Cómo fuiste con ellos? Había pobre en tu ciudad, ¿cómo fuiste con ellos? Para Lucas, la escatología es otra vez, es diferente de esta de Mateo. También insiste mucho sobre este tema porque es fundamental. Pero para Lucas, la construcción de un cielo nuevo y de una tierra nueva es a través de la predicación de la palabra. Porque Lucas piensa que cuando Jesús resucita, da el Espíritu Santo a sus discípulos, ahora empieza la predicación. Por eso escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Mateo no tuvo ninguna idea para escribirlo. ¿Por qué? Porque el cielo nuevo y la tierra nueva para Lucas se crea con la difusión de la palabra. Y esto las deja a todos como tarea. Concluyendo, aceptamos un poco el mensaje y la recomendación de los dos. Obra de misericordia para Mateo, así se construye un cielo nuevo y una tierra nueva. La predicación de la palabra para Lucas, así se construye un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, me alegro mucho de haber charlado con ustedes. Hasta la próxima.